Diferencias entre el desahucio ejercido por el empleador y el despido. De conformidad con el artículo 69 del Código de Trabajo, el contrato de trabajo termina con responsabilidad para alguna de las partes, bien sea por el desahucio, el cual puede ser ejercido por el empleador o por el trabajador, por el despido del trabajador o por la dimisión del trabajador. Es importante señalar que de conformidad con el artículo 70 del Código de Trabajo, a la terminación de todo contrato de trabajo por cualquier causa que ésta se produzca, el empleador debe dar un certificado al trabajador a petición de éste, que exprese únicamente, primero, la fecha de su entrada, segundo, la fecha de su salida, tercero, la clase de trabajo ejecutado y por último, el salario que deben ganar. Ahora bien, el desahucio es el acto por el cual una de las partes, mediante aviso previo a la otra y sin alegar causa, ejerce el derecho de poner término a un contrato por tiempo indefinido. Esto en virtud del artículo 75 del Código de Trabajo. En tanto que el despido es la resolución del contrato de trabajo por la voluntad unilateral del empleador. Es justificado cuando el empleador prueba la existencia de una justa causa prevista al respecto en el Código de Trabajo. Es injustificado en el caso contrario. En ese sentido, una gran cantidad de trabajadores llegan hasta las representaciones locales del Ministerio de Trabajo buscando asesoría o simplemente esperando que le ayuden a realizar los cálculos de sus prestaciones laborales. Cuando son cuestionados acerca de la forma de terminación de su contrato de trabajo, suelen decir: me votaron, me cancelaron, me pararon o me despidieron. Sin embargo, al revisar la carta que le ha dado el empleador o al profundizar sobre la forma de terminación del contrato, se puede comprobar que se ha operado un desahucio y no un despido, como erróneamente ha expresado el trabajador o la trabajadora. En este video vamos a concentrarnos en establecer las diferencias entre el desahucio y el despido ejercidos por el empleador. Como se puede observar, de la definición dada en el artículo 75 de nuestro Código de Trabajo, cualquiera de las partes que intervienen en un contrato de trabajo tiene el derecho de ejercer el desahucio, con la condición de darle aviso previo a la otra. Eso es lo que comúnmente se ha denominado preaviso, mientras que de conformidad con el artículo 87, el despido es una facultad exclusiva del empleador. En un desahucio no es necesario alegar causa, es decir, el trabajador o el empleador que ejerce el desahucio no tiene la obligación de establecer ninguna causa específica que justifique su decisión de ejercer ese derecho. Basta con dar el preaviso o pagar la indemnización establecida en caso de su omisión. No obstante, en el despido, el empleador debe probar la causa que justifica su decisión y debe ejercer ese derecho en un plazo no mayor a 15 días y está obligado a comunicarlo al trabajador y al Departamento de Trabajo o a la autoridad local que ejerza sus funciones en un plazo de 48 horas. De lo contrario, dicho despido será declarado injustificado. El empleador que despide a un trabajador por una de las causas enumeradas en el artículo 88 no incurre en responsabilidad, es decir, no tiene la obligación de pagar prestaciones laborales al trabajador despedido por causa justificada. Sin embargo, el trabajador despedido tiene el derecho de demandar en los tribunales laborales por despido injustificado y por tal motivo, el empleador debe ser prudente a la hora de ejercer un despido, ya que si no puede demostrar la justa causa que tuvo para ejercer el despido, será condenado a pagarle al trabajador despedido todas las prestaciones laborales y derechos adquiridos que le corresponden. Además, podrá ser condenado al pago de hasta 6 salarios en adición a los derechos ya mencionados. También deberá pagar las costas y honorarios del abogado del trabajador y los honorarios de su propio abogado. Mientras que los trabajadores deben estar conscientes de que si incurren en una violación de las disposiciones del artículo 88, pueden ser despedidos sin derecho a prestaciones laborales, contrario a lo que algunos piensan. Los empleadores suelen prepararse para ejecutar un despido, es decir, a través de recursos humanos levantan la correspondiente amonestación y la notifican a la representación local de trabajo, casi siempre acompañado de la solicitud de designación de un inspector para comprobar la falta del trabajador y obtener un informe de comprobación de la supuesta falta cometida por el colaborador. Como hemos dicho, el desahucio puede ser ejercido tanto por el trabajador como por el empleador. En esta oportunidad vamos a enfocarnos en el desahucio ejercido por el empleador,
En una próxima entrega hablaremos del desahucio ejercido por el trabajador. El empleador que ejerce el desahucio tiene la obligación de darle preaviso al trabajador desahuciado de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 76 del Código de Trabajo. Primero, después de un trabajo continuo no menor de 3 meses ni mayor de 6, con un mínimo de 7 días de anticipación. Segundo, después de un trabajo continuo que exceda de 6 meses y no sea mayor de un año, con un mínimo de 14 días de anticipación. Después de un año de trabajo continuo, con un mínimo de 28 días de anticipación. En caso de que el trabajador que ha sido debidamente desahuciado se niegue a trabajar durante el periodo de preaviso que le corresponde, el empleador no tiene la obligación de pagarle el importe correspondiente al preaviso no trabajado. Sin embargo, en consonancia con el artículo 79 del Código de Trabajo, si el empleador omite el preaviso o lo otorga de modo insuficiente, debe pagar al trabajador una indemnización sustitutiva equivalente a la remuneración que correspondería al trabajador durante los plazos señalados por el artículo 76. Esa misma obligación recae sobre el trabajador que ejerza el desahucio, como veremos en un próximo video. Por lo tanto, el empleador que decida dar por terminado el contrato de trabajo de forma intempestiva, acogiéndose al derecho de ejercer el desahucio, omitiendo el preaviso, está en la obligación de pagarle al trabajador afectado los montos correspondientes a las prestaciones laborales, es decir, preaviso y cesantía, y los derechos adquiridos, vacaciones, el salario de Navidad y su participación en los beneficios del Estado. El empleador tiene un plazo de 10 días para realizar el pago de las prestaciones laborales y derechos adquiridos que le correspondan al trabajador, y en caso de incumplimiento deberá pagar al trabajador, en adición a las prestaciones laborales y los derechos adquiridos, una suma igual a un día de salario devengado por el trabajador por cada día de retardo. Ahora vamos a ver los casos en los que el desahucio no surte efecto. El desahucio no surte efecto y el contrato por tiempo indefinido se mantiene vigente si el empleador ejerce su derecho, primero, durante el tiempo en el que ha garantizado al trabajador que utilizará sus servicios conforme a lo dispuesto por el artículo 26. Es decir, el artículo 26 contempla que cuando los trabajos son de naturaleza permanente, el contrato que se forma es por tiempo indefinido. Sin embargo, nada se opone a que el empleador garantice al trabajador que utilizará sus servicios durante cierto tiempo determinado. Digamos que un gran cocinero, un chef, trabaja para una cadena de restaurantes o un hotel determinado, y otro hotel le interesa tener a ese chef, le hace una oferta determinada y le garantiza un tiempo mínimo de trabajar en esa empresa. La empresa no puede acogerse a ejercer el desahucio en el caso de ese trabajador, sino más bien que se va a ver obligado a tener que pagar una indemnización equivalente a los salarios que faltan para cumplir ese tiempo que habían acordado previamente. Segundo, mientras estén suspendidos los efectos del contrato de trabajo, si la suspensión tiene su causa en un hecho inherente a la persona del trabajador. Bien, si un trabajador está enfermo, está en licencia, no puede ser desahuciado. Si un trabajador está cumpliendo con obligaciones legales y por consiguiente en ese momento está suspendido su contrato de trabajo, tampoco puede ser desahuciado. Si un trabajador cae preso, no puede ser desahuciado mientras que haya una sentencia definitiva que ponga fin a ese proceso. Asimismo, tampoco se puede ejercer el desahucio durante el periodo de las vacaciones del trabajador. Cuarto, es nulo el desahucio ejercido por el empleador durante el periodo de la gestación de la trabajadora y hasta 3 meses después de la fecha del parto. Esto en virtud del artículo 232 del Código de Trabajo. Quinto, no producirá efecto jurídico alguno el desahucio de los trabajadores protegidos por el fuero sindical, de conformidad con el artículo 392 del Código de Trabajo. Sexto, es nulo de pleno derecho todo desahucio ejercido contra un trabajador por el hecho de que éste viva con el VIH o con SIDA, o como consecuencia de la realización de pruebas para la detección del VIH o de sus anticuerpos, o de cualquier examen médico promovido por el empleador, o por la negativa del trabajador a realizarse o a someterse a los mismos. Esto en virtud del artículo 8 de la Ley 135/11. Una vez ejercido el desahucio, este se debe comunicar por escrito al trabajador, y dentro de las 48 horas siguientes se participará al Departamento de Trabajo o a la autoridad local que ejerza sus funciones mediante carta depositada en esas oficinas.
La misma obligación se impone al trabajador, pero su comunicación puede ser hecha oralmente o por escrito. Así como existen casos en los que el desahucio no surte efecto, también hay casos en los que el despido no surte efectos. Entre los casos que podemos mencionar se encuentran primero el establecido en el artículo 233 del Código de Trabajo, en cuanto establece que la mujer no puede ser despedida de su empleo por el hecho de estar embarazada. Todo despido por el hecho del embarazo es nulo. Todo despido que se haga de una mujer embarazada o dentro de los 6 meses, óigase bien, dentro de los 6 meses después de la fecha del parto, debe ser sometido previamente al Departamento de Trabajo o a la autoridad local que ejerza sus funciones, a fin de que ésta determine si obedece al hecho del embarazo o es consecuencia del parto. Segundo, de conformidad con el artículo 9 de la Ley 135/11, es nulo de pleno derecho todo despido que obedezca a la condición de salud de un trabajador con el VIH o con SIDA. En consecuencia, todo despido que se ejerza en contra de un trabajador que vive o se sospecha que vive con el VIH o con SIDA debe ser sometido previamente al Departamento de Trabajo o a la autoridad local que ejerza sus funciones, a fin de que se determine si el despido obedece o no al hecho de su seropositividad al VIH. En tercer lugar, tenemos que el artículo 391 del Código de Trabajo establece que el despido de todo trabajador protegido por el fuero sindical debe ser sometido previamente a la Corte de Trabajo, a fin de que, en un término no mayor de 5 días, determine si la causa invocada obedece o no a una falta, sugestión, función o actividad sindical. Cuando el empleador no observe esta formalidad, el despido es nulo y no pondrá término al contrato de trabajo. También tenemos que el trabajador no puede ser despedido durante sus vacaciones, asimismo no puede ser despedido mientras esté suspendido en los efectos del contrato de trabajo. Y hasta aquí este video. Si aún tienes alguna duda o quieres colaborar con el tema, déjame tu comentario. No olvides darle un me gusta y compartir en tus redes sociales. Si aún no te has suscrito a este canal, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Muchas gracias por tu atención. Bendiciones.